Hacemos silencio entonces cuando... No, pero no la vamos a usar. Para que la tengan. Ya viene, está en el baño. Me trae paleta. Guitarra y todo, bueno. Pero no la vamos a usar. Quiero una cosa. ¿Por qué? Porque íbamos a cantar la canción, pero al final no la vamos. Ay, Ya viene. Porque encontramos la canción en el CD. Bueno, el género musical que nos tocó a nosotros es el folclore. En Argentina es la música popular. Está inspirada en los ritmos y en las costumbres de las provincias. Empezó a adquirir popularidad en el 50, no, en los años 30 y 40. Y después tuvo una época en que desapareció por un golpe de Estado. Y bueno, vuelve a resurgir en los años 50, pero de la mano de otros ritmos que te comentaba. Bueno, el folclore se hace presente desde un primer comienzo en la constitución de nuestra subjetividad, ya que está naturalmente enlazado con nuestra tradición y costumbres que van pasando de generación en generación, heredando formas de ser, modelos de acción, etc. A pesar de tener una fuerte base de tradición, el folclore se va transformando y mutando a medida que van pasando los años, adaptándose a los nuevos contextos que lo van conteniendo, adquiriendo nuevas formas y maneras de expresarse, aunque sin perder su esencia. Teniendo en cuenta la sociedad como una urdimbre de significaciones, vemos que por un lado el folclore pertenece al imaginario social eficaz, en tanto es aquello que compartimos, que nos da certidumbre o es de sentido común, pero a la vez comprendemos que también pertenece al imaginario social radical, ya que más allá del folclore conservador existen otras ramas de él que se hallan abiertas a cambios, utilizando instrumentos no tradicionales para ejecutar o funcionarlo con otros géneros. ¿Cuáles son los instrumentos no tradicionales que están incorporados? los electrónicos más que nada. Ya como que ya no es tanto solo la guitarra criolla, por ahí ¿Cómo se llama ese folclore? No, son Bueno, nuevas. se está llamando, hay muchos temas de folclore de proyección que se les llama, que son las variantes que van teniendo, que van evolucionando. Y también hay bandas de rock que hacen canciones con ritmo de folclore y eso, hay un montón. Tipo fusiona el rock con el folclore. O a veces el tango también está fusionado. Además es algo que ya está dentro de uno, ¿no? Es como que vos a veces haces algo, una canción, ponele, y inconscientemente te sale ese tipo de ritmo o ese tipo de armonía o ese tipo de letra que refiere con cosas del folclore, pero que no son buscadas, sino que como que ya están adentro de uno, ¿viste? Tienen que Es ver algo con como... nuestra subjetividad. ¿Sí? Por ejemplo, Soledad fue la que dio el bula al folclore para que los chicos jóvenes puedan volver a escuchar folclore. Sí. Y también nosotros vemos a esos instrumentos nuevos como maneras de captar también la atención de los jóvenes, en cierto sentido, porque son los sonidos que a nosotros nos involucran, digamos, ¿no? También va como te crían, por ejemplo, a mí particularmente me gusta el folclore, pero no porque de mi edad le gusta, sino porque mi papá canta folclore, yo desde chica, mi mamá profesora de guitarra, mi papá toca el bombo, canta, todo, entonces a mí me gusta, pero por ellos, ¿no? Porque tiene que ver el Claro. contexto. ¿Qué hablamos hoy? La subjetividad también. Y bueno, ¿sabes que no lo Y bueno, también lo que vimos que el folclore, digamos, rodea muchas cosas, ¿no? No solo la música, sino que son también las costumbres y las tradiciones. Y en esa costumbre y tradiciones vimos que hay creencias, que hay una manera de vestirse, una manera de comer. Y
bueno, Hay sí, mitos. hay mitos, claro. Las leyendas son Las muy... leyendas. ¿Y Muy ustedes por qué cotidianas. creen eso va para todo el grupo? ¿Por qué hay temas que perduran de folclore? Creo que los recicla otro cantante y siguen, hay temas que perduran. Llegan al esquema referencial de la subjetividad. Por ejemplo, Mercedita, en uno de los temas clásicos, ¿cuántos años creo? Averiguo algo para la próxima. Es que a mí se me hace como que en todos los géneros, por más de que a vos no te guste un género, hay temas que son épicos que vos no lo podés no conocer. Qué sé yo, no sé, ¿cómo se llama el tema de folclore? ¿Qué es conocido? ¿Lo vas a buscar? Adonata. Bueno, por ejemplo, Adonata, Se me ocurre. en el rock nacional, Jijiji de Los Redondos, son temas épicos, no los podés no conocer. Le mandó rock ahí, no. No, pero es cierto, es cierto. Y vieron que tienen que estar divididos los géneros musicales del folclore. Distintas regiones tienen su Su propio ritmo, ritmo. su propio léxico, su propia vocabulario también. La música que se escucha en el litoral no es la misma que se escucha en el sur. Ajá. Por su región, por su... Es más sureña, más tranquila, la música del sur. A pesar de que el sur mucha cultura folclórica no tiene, digamos, o sea, tiene pero muy poquita por todas las matanzas y cuestiones que han pasado con los pueblos originarios, se ha perdido bastante de lo que es la Una cultura. riqueza impresionante. autóctona. El tema que por ahí, por un medio de comunicación, por lo que llega, no está tan difundido el tipo de música. Si no te pones a buscar, impresionante lo que tiene. Lo que pasa es que es una música que no estamos acostumbrados en esta zona a escuchar. Sí, porque vos te vas a Salta y Salta es folclore. No es cumbia, no es reggaetón, nada. Salta es folclore. La mitad de Salta es folclore. Los chicos de 15, 12, 14 años cantan folclore, bailan folclore. Lo que pasa es que en el sur la gente, va por lo que yo he visto, digamos, la gente originaria está como incluida en reservas, ¿viste? Los mapuches con él están en una reserva, no están mezclados como sucede en el norte con la vida cotidiana, digamos, ¿no? Los guaraní, por ejemplo, sí. Claro, entonces eso por ahí es lo que por lo que yo Está más- entiendo, digamos. Claro, como sectorizado, ¿viste? Estos son de acá, estos son de allá. Sí. Y acá en Entre Ríos, ¿cuál era el ritmo de los Chamarrita. Ah, Bueno, de la vestimenta pusimos que las chinas, por lo general siempre están todas tapadas, con el pelo atado, sin maquillaje, todo así. Y que para los gauchos, digamos, el tipo de mujer ideal, por decirlo de alguna forma, Esto relacionándolo con su claro, creatividad, ¿no? vida cotidiana. Es que buscan una mujer que sepa cocinar, que sepa cuidar a los chicos, que no trabaje fuera de la casa, todo eso. No como los hombres de la ciudad, digamos, que buscan otro tipo de mujeres, ya que O sea, el tengan, prototipo de claro, mujer, como decir, esto es una mujer, es otro. como que desde la ciudad buscan que tengan, que sean lindas, digamos, que se arreglen, Que trabajen. cosas así. Claro. Que sean independientes. Qué fuerte. Sí, Sin sobre embargo, la se puede ver como todavía perdura eso de que la mujer sigue siendo la que cocina, sigue siendo de alguna manera la que se encarga de los chicos. hay un dicho que dice, se enamoran del Che Guevara y después lo quieren afeitar. Y bueno, sobre la vestimenta del gaucho pusimos que no cambió tanto, pero está como más modernizada, digamos. Por ejemplo, hay gauchos ahora que usan jean. Sí, por ejemplo, que usan jean y antes no, era siempre con mancha en campo, pero se sigue usando acá en la ciudad. O también hay chicos de la ciudad que usan bombacha de campo, una remera de Kevinton. Ahora hagan una Eso diferencia, también bueno, tiene que ver con la piénsenlo. subjetividad. ¿Qué es gaucho? ¿Qué quiere decir? Si gaucho es solamente la vestimenta o es una manera de ser. Es una manera de llamarlo al hombre, creo, algo así. Yo leí una vez que era como una forma de decir que era hombre, digamos. Gaucho se le decía al hombre. Por ahí piensa el nombre de ese Es lugar. que tenemos Claro. algo para decir. Sí, es que las mujeres también, el tipo de hombre que buscaban es un hombre que sepa hacer muchas cosas, como que tenga un poco de todo, que sepa cosas de electricidad, de algo de cocina, no sé, de arreglar la casa, de todo. O sea, si era un hombre que no sabía hacer esas cosas.
Le saltó el indio. Así que vos sos chinita. Yo soy chilena. Después también pusimos sobre el choque de culturas que lo relacionamos con la mirada ingenua, porque la gente del campo es como muy transparente, digamos, y cuando viene acá a la ciudad se encuentran con cosas que por ahí nosotros las tenemos como naturalizadas y ellos no. Una cosa que se ve mucho es la cortesía, o que ellos siempre, por más que no te conozcan, te saludan. O sea, son amables, digamos, cosas que acá en la ciudad no se Eso ve tiene mucho. mucho que ver con el contexto, porque en el campo son 2 o 3 casas vecinas y el saludo es algo indispensable. O sea, El respeto. Y por ahí esa ingenuidad también tiene que ver con lo mitológico, ¿no? Que perdura aún todas las creencias, el lobizón, el bombero, claro, son todas formas de... La de solapa, explicar sí, la cosas. solapa, luz mala. bueno, enganche con eso. ¿Por qué? Mito. ¿Por qué le dicen China a las mujeres? Porque se usa ese término. Nosotros lo encontramos como Y averígüenlo para la próxima Claro, clase. nosotros lo encontramos como China, o sea, ni preguntarnos por qué te Sí, dicen pensé que China. lo sabía. Está bueno porque ahora vamos a contar Ahora, para todo el grupo. Ahora lo Significado de por qué dicen China. No me van a decir el esposo del El chino. Bueno, con respecto a mitos y leyendas, las que nombró Agustín, las almas en pena, el bombero, el viejo de la bolsa, la luz mala, todo ese tipo de creencias, para ellos, o sea, ellos ni siquiera se lo ponen en cuestión, son cosas que son totalmente ciertas, digamos. Y capaz en la ciudad llegan, porque todos conocemos ese tipo de leyendas y todo, pero es como que nosotros no lo cuestionamos más y capaz no le damos la misma importancia que ellos le dan. Y a la vez eso, o nosotros coincidimos en el grupo que muchas veces esas leyendas eran usadas para asustar a los chicos, digamos. Por ejemplo, me decían que si no dormía la siesta iba a venir el viejo de la bolsa o algo de eso. La solapa. A mí me Claro. pasa, por ejemplo, de que mi abuelo, él nos contaba a nosotros, a mi mamá también, mi papá, mi tío, historias, por ejemplo, de la luz mala, y el otro día se las estaba contando a las chicas. Yo me he mirado, como diciendo que habla esta mujer, pero mi familia también es re normal esta historia, porque él siempre te venía con algo distinto. Mi abuela. Para nosotros para nosotros es verdad, para nosotros existe. Nosotros lo tenemos re naturalizado también en mi Mi familia. abuela era correntina y yo Ahora también una crecí. observación que hago, que está bueno que el grupo también lo comience a ver. ¿Por qué eso nosotros de la ciudad y lo del campo? ¿Por qué no podemos integrar eso? Con respecto a los mitos y leyendas, nosotros lo relacionamos con el contexto, porque por ejemplo, la luz mala o las almas en pena supuestamente eran luces que estaban en la oscuridad. No, te estoy preguntando esto. ¿Por qué estamos hablando nosotros de la ciudad y lo del campo? Porque es separable. ¿Por qué no poder integrar, chicas? Uno tiene un cuerpo adentro, o sea, es... Tiene que ver con nuestra subjetividad. Con la subjetividad, con la vida Vos te criaste cotidiana. en la ciudad y el chico se crió en el campo. Pero está bueno como grupo, como futuros psicólogos sociales, que comencemos a integrar esto. Y si hacemos enfocado el folclore, el tango, o lo que fuera, ¿sí? Siempre desde la integración. Si no quedamos vos, yo, los unos, los otros, los del campo, los de la ciudad. Y nuestro objetivo no es ser chico como psicólogo social, nuestro objetivo es integrar. ¿Sí? Lo del barrio, lo de la periferia, lo del centro. Sí, les digo como para observación, como que lo comiencen a trabajar. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí. ¿Entienden, no? Sí. Y ahora ha cambiado un poco, yo he tenido la oportunidad de vivir un tiempo en el campo así en forma aislada. Yo no conocía antes el campo, sino hace unos años atrás, ya grande digamos, y cómo se ve que a ellos les ha cambiado, porque ahora muchos lugares ya cuentan con luz, se comunican con los celulares. Sí, pero vamos a focalizarnos en el folclore, y era lo que a ustedes les tocaba. Bueno, ¿Sí? sigo con ¿Sí? Con respecto Chicos, es para que lo piensen, todo el grupo, porque ahora pasó en este momento que se está hablando de eso. Como comiencen a observar. Claro, por Esas eso cosas. yo quería agregar como una integración, como ellos también se van metiendo en los avances de alguna manera, digamos.
yo te pregunto, si los del campo no nos traerían la leche, el queso, la manteca, ¿qué haríamos? Es que nosotros en una parte nombramos el hecho de cómo con el afiche, de cómo las subjetividades se ven integrar, porque nosotros, por ejemplo, a mi casa lleva la leche un lechero, eso, el mate, todas cosas que son netamente de las raíces, digamos, y ellos también cómo adoptan el tema de la electricidad, la luz, es como que está todo... Sí, sí, eso está perfecto. Lo que yo estoy planteando, lo que me planteé en ese momento, que vuelvo a repetirlo para que quede claro, ustedes como opositores del trabajo, desde que comenzaron a hablar, dividieron, ¿sí? Marcaron muchísimo la diferencia. ¿Sí? Continuamos. Con respecto a la credibilidad de las leyendas y todo eso, un ejemplo que pusimos, que el contexto tiene mucho que ver, porque con eso de la luz mala, en realidad la luz que ellos veían, por lo que se dice, son los huesos descompuestos de las vacas que brillan. Entonces, si vos creciste viendo eso, es obvio que lo vas a creer muchísimo más, influye en tu subjetividad, pero si vos sos en la ciudad nunca viste eso, te lo vas a cuestionar, digamos. Y bueno, y también como eso que decíamos, que muchas veces eran usados como amenazas, esa leyenda para que dormamos la siesta o cosas así. Hoy en día los chicos de la ciudad se los amenazan con otra cosa, te voy a sacar la computadora, te voy a sacar el celular, todo eso, cómo se constituye diferente la subjetividad. Como esa cosa, lo que ustedes quieren llegar con todo esto que están contando, es que a partir de esos temas se realizan las canciones, se le pone música a eso. ¿Sí? Y a partir de todo eso se genera una división igual en los estilos musicales, porque el folclore, bueno, no sé qué quiere decir, habla como de otras cuestiones, en cambio poner el reggaetón, la cumbia, vuelvo a repetir, no, yo no estoy diciendo que no haya divisiones o distintos ritmos musicales, lo que vuelvo a recalcar es que ustedes cuando lo plantearon y comenzaron a decir lo del campo y lo de la ciudad. Cuando estabas hablando de reggaetón o de tango o de rock y no sé, cumbia por ejemplo, ¿sí? El tango es un ratito, o sea que tendría que haber sido llamado como que las personas que viven en el campo, los que viven en la ciudad o hay muchos grupos de folclore que hacen canciones y viven en la ciudad, pero van y vienen, integran. Ellos se referían a las costumbres que son más típicas. Claro, Sí, lo que pasa lo que nosotros estamos tratando es el ritmo del folclore, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí los ritmos que los otros tipos de ritmos es como que se enfocaban más en la música. Nosotros al ser folclore como que hay muchas cosas que conllevan el folclore, no solamente la música. Por eso por ahí, no digo que no hayamos hecho mal, sino que es medio difícil a No veces. digo que esté mal, digo que por ahí hay que enfocarlo desde ese lugar. Está buenísimo, toda la leyenda es tal cual, porque de ahí nacen las letras del folclore. Empiecen a buscar folclore y son las cosas que ustedes contaron. La leyenda, la solapa. Lo que vuelvo a repetir, comencemos a integrar. ¿Sí? También me tocó parte del folclore el tango. Yo voy a hablar un poquito del tango. El tango es muy vasto, impresionante, porque yo no conocía mucho la historia del tango. Por un lado está atravesado por la historia, por los gobiernos y por el otro lado por la imitación. Todo se radicó, o comienza el tango con no sé si es una ley o propuesta de Alberti y de Sarmiento, que fue que había posibilidad de que gente extranjera pueda venir a nuestro territorio. Bueno, llegaron así en cantidades, pues, escapando de la guerra, de la miseria, de la guerra y la persecución nazi también. Y ellos empezaron a venir a esta tierra, aparte pasando meses en los barcos. O sea que fue un sufrimiento muy marcado en la vida de ellos. Se instalan en Buenos Aires porque todo quedó como un embudo. No había lugar donde llevar toda esa gente que apareció de golpe, no había infraestructura, estamos hablando que el
contexto histórico en ese entonces, Buenos Aires no era el Buenos Aires de ahora. Lo ubicamos en el 1880, donde prácticamente Buenos Aires recién empezaban a aparecer el transporte, que era el tranvía a caballo, y también nos situamos un poquito que también ahí apareció la luz a gas, ¿no? Se empezaron a iluminar las calles de Buenos Aires. Y nos decía que la vida empieza a ser nocturna. Toda esta gente vino y empezó a vivir su vida en conventillos, los inmigrantes. Una vida tortuosa, porque la verdad que meterse dentro de la vida de un conventillo habrá sido algo terrible, porque vivían en una habitación alrededor de 15 personas, en donde el baño era compartido, que eran letrinas. No sé, se cocinaba con braseros que ponían en las puertas de las piezas, porque las piezas tampoco tenían ventanas, solamente una puerta porque eran las zonas viejas, ¿no? Ahí en eso ellos tenían que convivir diariamente, así que todos esos inmigrantes armaban grandes peleas en los patios, porque toda su vida transcurría en ese patio, donde había piletones y se turnaban por lavar la ropa. Así que ahí había cuchillados y muchas enfermedades contagiosas, porque se morían muchos, sobre todo las criaturas, por tuberculosis, que en ese entonces la tuberculosis prácticamente era letal, ¿no? También tenés que sumar el desarraigo. Bueno, eso, el desarraigo de gente que tenía ya su vida hecha, su vivienda, sus historias de vida, su familia, que muchos quedaron en Europa y otros vinieron, con la esperanza de volver algún día. Muchos volvieron y otros no. Entonces algo tiene mucho de dolor. Y ahí esa gente, que es lo que marcábamos hace un rato, está la división. La clase elite de Buenos Aires, grandes terratenientes, porque en ese entonces era una... Argentina era agrícola, o sea, ganadera, no era industrializado porque no había industria. Eran dueños de prácticamente extensiones de tierra. Los nombres de los famosos que tienen en Buenos Aires, Alvear, todas las calles de Buenos Aires tienen los nombres de los grandes terratenientes, ¿no? Bueno, no quiero decir que sean buenos ni malos. Entonces esta gente se la empezó a marginar. Es como ahora, el que va a la bailanta, el que escucha música de cumbia, dice un negrito, no tiene cultura. Eso mismo le pasaba a la gente del tango. El tango nació de la rebeldía de la juventud, porque muchas veces quizás pensamos que el tango es cosa de viejo, pero entonces eran jóvenes que vinieron y ellos criaron el tango con esa rebeldía y empezaron a bailar en lugares reductos que se les llamaban birindines, o había otros lugares que eran tipo hospitalarios, donde la mujer satisfacía las necesidades sexuales de la gente. Mucha de esa gente eran los grandes ricos, que la madre lo tenían como el niño mimado, el niño de bien, el nene, que era que iba y muchas veces hacía abuso de la mujer, ¿no? Para ellos estaba todo permitido, para la mujer, ni de la clase alta ni de la clase baja, no estaba permitido casi nada. La mujer tenía que ser religiosa, ir a misa, casarse con otra persona del mismo rango social, y estas otras mujeres trabajaban en lo que podían dentro de sus piezas, en los conventillos, arreglaban cuello, eran modistas, lavanderas, o sea, le limpiaban. Nosotros ahora, por ejemplo, cuando vamos a Europa, en esta camada que la gente se fue disparando en el 2001, mirando Europa como algo brillante, le sacaba brillo al culo de España, por ejemplo, los argentinos. Y en el otro entonces hicimos lo mismo con ellos nosotros acá. O sea, todo va y vuelve. Ahí se dan cuenta que es algo de dialéctico. Ahí está la dialéctica.
Esas mujeres, en definitiva, ellos se sacaban en esos pringundines o cabaret también, se sacaban sus angustias, todo lo que dejaron, su familia, su costumbre, Ahora, sus ¿cómo raíces. se llama? Viste que cuando los otros chicos me pusieron, me acuerdo, un grupo de reggaetón era, que hablaron que había un léxico. Sí, el lunfardo. Ajá. Ahí A aparece ver. el lunfardo, yo por ahí lo pongo. Y entonces, así como en la bailanta está el gato, está el que le dicen, es una jerga tumbera. En este caso, en el tango, lo que surgió es el lunfardo. Se llama lunfardo. Lunfardo. Que lo hablaba la gente de ahí. La gente de Gran Elite se fue espantada de la zona sur, se empezaron a ir al norte de la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque era, o sea, esa mujer era considerada de mal vivir, eran marginados, todos los hombres eran marginados, tenían que hacer trabajos pesados, trabajar en los puertos, mal pagos, en las tiembres, en los saladeros, entonces era ese tipo de trabajo que había, no había mucha industria. Ahora se dan cuenta que el tango siempre habla que Sí. el tipo siempre vuelve a la casita de los Sí, viejos y sí. llora y la mujer lo Ahí está deja. Es que nosotros eso lo relacionamos con subjetividad por el hecho de que el tango habla de lo sexual, digamos, o de llorar las penas y todo eso. Y todo eso tiene que ver con la soledad que tenían los inmigrantes en esa época, digamos, que estaban solos, que tenían que ir a un cabaret para... Bueno, al principio el tango se fue considerado de la Guardia Vieja, que era un tango alegre. Y después viene la Guardia Nueva, porque el tango es como la de Fénix, va renaciendo de sus cenizas. Pasó un montón de cosas y aparecen los grandes poetas después. Agomero Mansi, Discépolo. Y ahora hay autores nuevos. Y ahora hay estos autores nuevos que, por ejemplo, Gustavo Santaolalla hizo Bajo Fondo con una mezcla de música electrónica y después está Gotán. Y nombro ahí lo más nuevo que hay del tango. ¿Lo nombras vos el grupo? Porque se No sé escribió, dónde- por eso. No, está bien. Pero es que acá casi lo último, lo que viene del tango. No me entendiste la pregunta. Bajo Fondo, Tango Club, Ideal Tango, Gotán Project, Tanguito, Después te estoy preguntando otra cosa. Mi amor. No, te preguntaba porque esos son los nombres que yo puse o algo así. Entonces yo te preguntaba si lo pusiste vos el grupo. Pusieron el grupo. No, los nombres más relevantes de lo que... O sea, lo armamos entre todos, pero nos dividimos las partes y a veces nos Me interesaba mucho esa parte, entonces... Bárbaro, claro, es que a veces tiene que ver con nuestra edad, si me hubiese tocado también. Claro, no, yo más o menos como quedó al criterio de qué se podía elegir de los poetas o las canciones. Buenísimo. Pregunté Dale. por ese término nada más. Sí, igual que no. Lo del baile. El baile era. ¿Para bailar? ¿Sí sabe bailar? No, baile no, todavía no. No, Bueno, vamos rapidito porque si no nos da tiempo. Bueno, era el tema del baile era que el chamamé, la chacarera, todo eso, el baile era muy distanciado, ¿no? Entonces el gaucho tenía que laburar, yo me voy a lo bruto, tenía que laburar para levantarse a la chinita, ¿no? Porque estaban separados un poco, ¿cierto? En la actualidad no es tan así, porque Ya es vivo, más- es mi gaucho. es más, ¿no? Ya la mujer directamente ya ni baila con el gaucho, la baila con la china nomás, en los boliches. Y en el tango no, el tango es más apretadito, ese ya es más como, no sé cómo expresarlo, pero se queda muy guasa, medio que... Como más como carnal. reggaetón, medio que se tocan todo, con las piernas y todo Es más eso. Y después, sensual, hay Eso. más sensualidad. pero bueno, es un baile que hasta ahora perdura. Vuelvo a repetir, se baila mucho. Yo tuve la oportunidad de, bueno, vivo Formosa, conozco Chaco, conozco Corrientes y conozco Salta. Y el chamamé en Formosa y en Corrientes es palabra mayor. En Salta es el folclore
hay un folclore, no me acuerdo el nombre, cómo le dicen ellos, porque cada uno tiene su nombre en el folclore. Y Misiones está medio entre el folclore, entre el chamamé y se escucha un poco de cumbia, pero no tan así. Y las polcas en Misiones. Muchos alemanes. Demasiado. Y las polcas paraguayas también, como en Formosa. Bueno. Después, bueno, rapidísimo. Bueno, a Donata íbamos a cantar, pero... ¡Ay, dale, cántala! No, pero la conseguimos. Nosotros elegimos esa canción porque pensando en una canción que englobe, digamos, la idea del folclore, nos pareció que esa era la mejor. Porque, primero que nada, porque está referido a Atahualpa Yupanqui, que es uno de los grandes referentes del folclore argentino. Y la particularidad que tiene es que esa canción va recorriendo distintas partes de la Argentina, ¿no? Entonces va nombrando los lugares de esas provincias y palabras y costumbres de cada provincia. Entonces, la pueden cantar. Como eso, digamos. Y además como es tomado como referente, ¿no? Pues esta canción fue interpretada por un montón. Se iba a preguntar, ¿se dan cuenta las generaciones que ha pasado? Claro. Y hoy ustedes la conocen, los chicos más jóvenes, a través de Soledad. Es lo que yo le decía a ellos. Bueno, mientras escuchamos la música, trajimos unos discos que conseguimos de Gardel. ¡Wow! ¿Ya no me traste? ¿Me ayudas? Trajeron campanacho. Lo muestro así nomás porque no me pega. Ahí ellas dicen una sugerencia de un tema, Apanache. Sí, está, canta. Es un misterio eso. Ya, se supone que es uruguayo. Se supone que es argentino. Pero también nosotros lo queremos argentino como a varios. Y uno, bueno, hay otro de tango ahí, pero quisimos recalcarlo a Gardel y a Mercedes Sosa. Y bueno, como juventud, digamos, le trajimos a la Sol. ¿Y este era el de hoy? Que no sabemos. Los cantores del arco. Son dobles y Chicas, esto es como el DVD ahora que te dan doble. ¿Sacaron eso? Venían así. Los dobles. Y bueno, lo que no pude traer fue que dijimos con la chica que vamos a traer y a mí realmente el tiempo se me complicó y quería traer mi tocadisco portátil. Sí, así como un maletín. Una empanada, una torta frita, vamos. Mañana. El jueves. Pero que le contamos rapidísimo. Eso es lo que ya hablaron de la integración, de que se va integrando. Chicos, muy buenos. Bien.